Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. En este video les hablaré de algunas de las espeluznantes y aterradoras ejecuciones, así como otros fascinantes cuentos de terror en la corte Tudor y un poco de historia sobre Halloween de esa época. Espero que les guste. Hablando de formas horribles de morir, ¿qué tal si te hierven vivo? Solo de pensarlo podemos escuchar los gritos del pobre Richard Roos. Enrique VIII había aprobado un estatuto en Inglaterra en 1531 que convertía el asesinato intencional mediante veneno en alta traición y se castigaba con la muerte por ebullición. Fue la acción de Richard Roos, cocinero de John Fletcher, entonces obispo de Rochester, la que impulsó la medida. En febrero de 1531, Richard Roos envenenó las gachas del obispo Fletcher y de sus invitados. Pero no solo los que estaban en la casa en ese momento recibieron las gachas envenenadas, sino también los pobres que se habían reunido afuera para recoger limosna. También les dieron los restos de la comida envenenada. Todos los que comieron la comida enfermaron gravemente y 2 personas murieron. El obispo no había comido, por lo que se salvó. En su defensa, Richard Roos afirmó que simplemente había puesto un laxante en la papilla y que era una broma, que él no pretendía hacer daño. Pero fue acusado y declarado culpable de alta traición, y su pena fue la recién instituida muerte por ebullición. Una cita sobre el evento en The Men and Women of the English Reformation, de S.H. Burke cita: El sentenciado rugió con gran fuerza, dice una vieja crónica, y varias mujeres que estaban embarazadas, al ver lo que veían, se enfermaron y se las llevaron medio muertas. Y otros hombres y mujeres no parecían asustados por el fuego hirviendo, sino que preferirían ver al verdugo en su trabajo. ¡Qué manera tan horrible de morir! Parece plausible que a veces, cuando una persona tiene una muerte horrible, su fantasma o espíritu pueda quedarse atrás y perseguir a una persona o un lugar. Y esto parece cierto cuando se trata de varias de las esposas del rey Enrique VIII. Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, es quizás una de las figuras más famosas asociadas con las historias de fantasmas de la época Tudor. Se dice que frecuenta varios lugares, incluida la Torre de Londres, donde fue encarcelada y ejecutada por presunto adulterio, incesto y traición. Los testigos han informado haber visto a su fantasma caminando por la Torre Verde, donde fue decapitada, y por la Torre Blanca, donde permaneció durante su encarcelamiento. El fantasma de Ana a menudo se representa con un vestido blanco, con la cabeza cortada entre las manos o debajo del brazo. Se dice que Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII, frecuenta el palacio de Hampton Court, en Londres. Según la leyenda, su fantasma aparece como una figura blanca y brumosa que deambula por los pasillos del palacio. A menudo se la describe con un vestido azul pálido, y algunos afirman haberla visto sosteniendo una vela encendida. Jane Seymour murió en dicho palacio, poco después de dar a luz a su hijo, Eduardo VI, y se cree que su fantasma sigue vagando por el palacio en busca de su hijo perdido. Una de las ejecuciones más horriblemente fallidas de la época fue la de Margaret Plantagenet, conocida más bien por su apellido Paul de Casada, y que fuera condesa de Salisbury. El siguiente poema fue encontrado en su celda en la Torre de Londres. Porque los traidores del bloque deberían morir. No soy una traidora, no soy yo. Mi fidelidad se mantiene firme y así. Hacia el bloque no iré. Ni des un paso, como verás. Cristo, en tu misericordia, sálvame. En la mañana del 27 de mayo de 1541, una anciana y majestuosa mujer caminaba con dignidad, como correspondía a su nacimiento, desde su celda en la Torre de Londres. Su nombre era Margaret Pole. A Margaret le habían informado ese mismo día que iba a morir. Su respuesta fue que no se había probado ningún delito contra ella. Para restar importancia al acontecimiento,
no se construyó ningún andamio de madera, ni se esperaba que estuviera presente una gran multitud de espectadores. Solo el alcalde de Londres y algunos dignatarios presenciaron la muerte de Margaret. Ella se arrodilló ante el sencillo y bajo bloque de madera que iba a ser su última almohada y encomendó su alma a Dios. Dirigiéndose a la delgada fila de espectadores, les pidió que oraran por el rey y la reina, por el joven Eduardo, príncipe de Gales, y por la princesa María, de quien era madrina. Con una oración final colocó su delicado y regio cuello sobre el bloque. Pero el verdugo, siendo un novato torpe, le cortó horriblemente el cuello y los hombros antes de que se llevara a cabo la decapitación final. Esta versión de la ejecución de Margaret Pole no es la única disponible, aunque es la menos gráfica. En otra versión mucho más terrible, se cree que ella fue cortada 10 veces antes de que le quitaran la cabeza del cuello. Este segundo relato es el que realmente desgarra las fibras del corazón, pues en el mismo se afirma que Margaret logró escapar del bloque y fue cortada por el verdugo mientras corría. En el relato también se señaló que fueron necesarios 11 golpes para lograr el hecho. Ambas versiones tienen una cosa en común: Margaret fue cortada 10 u 11 veces, siendo todo esto un modo muy horrible de morir. Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, fue ejecutada con hacha en la Torre de Londres. Su historia se considera trágica o imprudente, según decidamos juzgarla. Cuando, en 1541, los secretos de esta joven salieron a la luz, el rey inmediatamente tomó medidas y pidió una investigación. Verá, para aquellos que no lo saben, Catalina Howard era prima hermana de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique, a quien este rey había ejecutado por adulterio, entre otros cargos ridículos. El hecho de que hubiera rumores sobre la promiscuidad de Catalina no auguraba nada bueno para el clan de los Howard, ni para la propia Catalina. Cuando la arrestaron, ella no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Estaba confinada en sus habitaciones en Hampton Court, aislada de todo contacto, no había música ni baile y solo podemos imaginar el miedo y el pánico que sentía. Uno puede imaginarse a la joven reina sentada en sus habitaciones, con la mente divagando. Terror de lo que todo podría significar para ella. Estaba al tanto de la caída y ejecución de su prima aproximadamente media década antes. Con toda esa intensa energía y emociones, no es de extrañar que ahora se crea que Catalina Howard ronda la galería del Palacio de Hampton Court. Cuando fue arrestada, se dice que escapó de los guardias y corrió hacia la puerta de la capilla real, donde creía que el rey estaba orando. Ella gritó pidiendo clemencia a Enrique, pero fue en vano. El rey ni siquiera estaba allí. Hoy en día, la historia cuenta que todavía se puede ver el fantasma de Catalina corriendo en la galería del Palacio de Hampton Court. Y los visitantes del palacio también han informado haber tenido sensaciones extrañas en esa parte del edificio. Se rumorea que el propio rey Enrique VIII frecuenta varios lugares relacionados con su vida y su reinado. El Palacio de Hampton Court, su residencia favorita, es uno de esos lugares donde se ha informado que se ha visto su fantasma. Los testigos afirman haber visto una figura imponente vestida con atuendo regio, que se cree que es el fantasma de Enrique caminando por los pasillos del palacio. Su fantasma a menudo se describe como alto, con una gran presencia y una expresión severa. También se sabe que Catalina Parr, sexta esposa del rey Enrique VIII, frecuenta un par de castillos de Londres. Catalina Parr murió de fiebre puerperal en 1548 en el castillo de Sudeley, y todavía se le ve deambulando por el suelo vestida de verde y parece estar buscando algo. Algunos creen que está buscando a su hija, Mary Seymour, el vástago que tuvo con el almirante Thomas Seymour antes de su muerte. Hay otro relato de una sirvienta de Sudeley, llamada Margaret Parker, que dijo que vio a una mujer alta y hermosa con un vestido largo verde, mirando por una ventana. Margaret Parker creía que la mujer en cuestión era Catalina Parr. Catalina también hace una aparición en su antigua morada con Lord Latimer, del castillo de Snape. En ese castillo,
Catalina evidentemente aparece como una joven con cabello largo y rubio que viste un vestido azul estilo Tudor. Aunque esta historia me parece un poco extraña. Si bien la muerte de Catalina Parr no fue por ejecución, la misma fue trágica. Ella estaba a punto de tenerlo todo. Se casó con su gran amor y formarían una familia. Pero todo le fue arrebatado cuando murió de fiebre puerperal en septiembre de 1548. Y en la primavera siguiente, su marido fue ejecutado por decapitación. Si hay algo por lo que Thomas Seymour podría estar agradecido es por no haber sido ahorcado y descuartizado. Este puede ser el método de ejecución más repugnante e inhumano. Es claramente excesivo enviar un mensaje a los súbditos de su majestad. Para recibir una sentencia como arrastrado, ahorcado y descuartizado, lo más probable es que la persona hubiera tenido que cometer alta traición o un delito de tipo similar. El día de la ejecución, arrastraban al prisionero detrás de un carro desde su cárcel o prisión hasta el lugar donde se llevaría a cabo la ejecución. Una vez allí, el prisionero era ahorcado hasta casi morir y luego asesinado. Le cortaban los órganos sexuales y le abrían el vientre. Sus intestinos y otros órganos eran retirados y quemados ante él. Finalmente le quitaban la cabeza y cortaban el cuerpo en 4 cuartos. La cabeza y los cuartos de la víctima eran sancochados para evitar que se pudrieran rápidamente y luego eran exhibidos en las puertas de la ciudad como advertencia para los demás. Si no te mataban mediante ejecución, había muchas otras formas de morir en la Inglaterra de los Tudor, como por ejemplo la peste o la temida enfermedad del sudor. A continuación, hablaré de ambas y de lo verdaderamente horribles que eran. Hubo brotes de la enfermedad del sudor en Inglaterra en 1485, 1502, 1507, 1528 y 1551. Quien padecía la enfermedad experimentaba al principio una sensación de aprensión seguida de violentos escalofríos, luego mareos, dolor de cabeza y dolores en el cuello, los hombros y extremidades junto con un gran agotamiento. Entonces empezaba la etapa de calor y sudoración. Había buenas razones para tener miedo de la enfermedad del sudor, ya que ocurría sin previo aviso y no parecía evitable. La gente sentía una repentina sensación de pavor y luego le sobrevenían dolores de cabeza, dolores de cuello, debilidad y un sudor frío que cubría todo el cuerpo. A esto siguieron fiebre, palpitaciones del corazón y deshidratación. En un plazo de 3 a 18 horas, entre el 30 y el 50% de las personas afectadas por la enfermedad morían. La etapa final fue un agotamiento total y un colapso o, a veces, una necesidad irresistible de dormir. No había inmunidad si uno sobrevivía a un ataque, y algunos experimentaban varios ataques antes de sucumbir. Si uno podía sobrevivir las primeras 24 horas, normalmente estaría a salvo. La enfermedad no discriminaba. Los registros históricos dicen que Arturo Tudor, príncipe de Gales e hijo del rey Enrique VII, pudo haber muerto a causa de la enfermedad, dejando viuda a una joven Catalina de Aragón. Mientras que el mejor amigo del rey Enrique VIII, Charles Brandon, duque de Suffolk, tenía 2 hijos pequeños, llamados Charles y Henry, que murieron con pocas horas de diferencia en el brote de 1551. Incluso Ana Bolena, hermana de María Bolena y el gran amor de dicho rey, sufrió la enfermedad en el brote de 1528, pero logró sobrevivir. Los ataques durarían apenas unas horas antes de que muriera una persona. La causa de la enfermedad nunca se encontró, y nunca volvió a aparecer en Inglaterra después de su última aparición en 1578. Probablemente igual de aterradora fue la peste negra, y aunque no existió durante el periodo Tudor, sigue siendo un recordatorio aterrador de cómo nuestra salud puede cambiar en un instante. Los europeos conocieron la peste negra o la gran pestilencia en 1347, cuando 12 barcos mercantes atracaron en un puerto siciliano. La mayoría de los que estaban a bordo estaban muertos, y los que estaban vivos estaban gravemente enfermos y pronto morirían también.
A bordo había hombres cubiertos de forúnculos negros que rezumaban sangre y pus, por lo que finalmente se le dio el nombre de peste negra. La peste negra no conocía ningún estatus. Cuando una persona se infectaba con esta plaga, moría a los pocos días. Comenzaría con una fiebre persistente, seguida de ampollas y forúnculos en piernas, brazos y cuello que debilitarían a la víctima debido al inmenso dolor, tanto dolor la fatigaba y quedaba postrada en cama. Los forúnculos crecían y aumentaban de tamaño hasta alcanzar el tamaño de un huevo, supurando y filtrando fluidos infecciosos. En unos días estarían muertos. En realidad, muy pocas personas sobrevivieron a la plaga. La peste negra aterrorizó tanto a la gente que a menudo muchas personas abandonaban a sus familiares y seres queridos para salvarse de la infección. Muchos murieron sin ser vistos. Así que permanecieron en sus camas hasta que apestaron. Y los vecinos, si lo sabía, al oler el hedor, los envolvían en un sudario y los enviaban a sepultar. La casa permanecía abierta y sin embargo nadie se atrevió a tocar nada porque parecía que las cosas quedaban envenenadas y quien las usara contraía la enfermedad. Una nota interesante al margen es que muchos estudiosos creen que la canción infantil, Ring Around the Rosie, se escribió sobre la peste negra. El rey Eduardo III fue el monarca gobernante durante el brote. Y su hija, Juana de Inglaterra, murió a causa de la peste, el 1 de julio de 1348. Anillo alrededor del color de rosa. Un bolsillo lleno de ramilletes. Cenizas, cenizas. Todos caemos. Ahora hemos llegado al último tema de este video. La historia de Halloween. ¿Acaso el término de Halloween comenzó con la dinastía Tudor? El 31 de octubre fue y es, por supuesto, All Hallows Eve o Halloween. Aunque fue una fiesta religiosa en la época medieval y Tudor, tiene sus raíces en las celebraciones paganas y proviene de lo que se conoce como Samhain, la fiesta celta del Año Nuevo que se celebraba desde la puesta del sol del 31 de octubre hasta la puesta del sol del 1 de noviembre. Esa noche, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era muy delgado, y que las almas de los muertos y los espíritus malignos podían caminar sobre la tierra. Se tocaron las campanas de las iglesias, se encendieron hogueras y la gente usó máscaras para ahuyentar a estos espíritus y despedirlos. Los edificios agrícolas y las casas también fueron bendecidos para protegerlos de los espíritus malignos y las brujas. Cuando el Papa Gregorio III eligió el 1 de noviembre como día para recordar y honrar a los apóstoles y a todos los santos y mártires de la Iglesia en el siglo IX, las tradiciones asociadas con Samhain se incorporaron a esto, y la tarde del 31 de octubre se convirtió en una noche para conmemorar el paso de las almas por el purgatorio, el lugar donde residieron entre la muerte y el juicio final. Una tradición popular en la víspera de Todos los Santos era que los pobres y los niños fueran a almorzar. Esto implicaba ir de puerta en puerta pidiendo limosna y pasteles con especias, conocidos como pasteles del alma. Se decía que cada pastel del alma representaba un alma en el purgatorio y, a cambio de un pastel, el alma gemela prometía orar por los muertos de esa casa. Otra tradición asociada con Halloween fue el balanceo de manzanas, que comenzó cuando los jóvenes se lanzaban a buscar manzanas atrapadas en una viga colgante que tenía una vela encendida en el otro extremo. Tenían las manos atadas a la espalda, y solo podían usar la boca para morder la manzana. También parece ser costumbre partir nueces con los dientes o arrojarlas al fuego y observar cómo se rompen. No está claro qué tan antiguas son estas prácticas con nueces y manzanas, pero en el libro de principios del siglo XIX, Observations on Popular Antiquities, John Brand y Henry Ellis señalan que el autor de una carta impresa en un libro en 1728 escribió sobre sus sirvientes exigiendo manzanas, cerveza y nueces para el último día de octubre. Durante el reinado de la reina María I en 1556, se dice que se usó el término Noche de Todos los Santos. Sin embargo, se usó en el contexto de la Iglesia y no como una celebración como la conocemos hoy. La autora Nancy Bellew escribió un artículo el 27 de octubre de 2011 para el sitio web English Historical Fiction Authors y dijo lo siguiente:
El primer uso registrado de la palabra Halloween fue a mediados del siglo XVI en Inglaterra. Es una versión abreviada de la noche anterior al Día de Todos los Santos, otro nombre de la fiesta cristiana que honra a los santos el 1 de noviembre. Otro nombre para Halloween parece haber sido la Noche de Cascanueces, aunque una fuente dice que esto se debe a que era costumbre romper nueces en este momento para que sus semillas se usaran en amuletos y adivinaciones. Cualquiera que sea la verdad del asunto, diviértete con pasteles del alma, balanceando manzanas, bebiendo cerveza y cascando nueces este Halloween. No es solo diversión, es historia. Ahora que he cubierto los conceptos básicos, analicemos algo que nos resulta un poco más familiar en la actualidad. Disfrazarse y pedir dulces. Recuerdo que durante mi infancia en Cuba ni yo ni muchos niños celebrábamos Halloween, o no al menos con la idea de disfrazarnos e ir de puerta por puerta pidiendo dulces. Entonces, ¿los niños de la época Tudor se disfrazaban y pedían dulces como lo hacen muchos hoy día? Pues bien, en el periodo Tudor la gente se vestía y aceptaba comida, vino, dinero y otros artículos a cambio de cantar, citar poesía o contar chistes. Esta actividad se llamaba en inglés guising y se originó en la Inglaterra medieval. Eso hace que la noche sea completamente diferente. Solo me imagino que alguien viene a mi casa, toca el timbre y me recita poesía. No estoy tan seguro de darles comida, vino o dinero, pero es posible que necesite un poco de vino después. Si bien a menudo desearía poder retroceder en el tiempo y experimentar la vida en la corte Tudor, aunque sea solo por un día, solo se necesitan algunas historias sobre la vida en la Inglaterra del siglo XVI para cambiar rápidamente de opinión. En cuanto a la actividad paranormal, la gente todavía informa de avistamientos y experiencias relacionadas con los fantasmas asociados con los Tudor. El Palacio de Hampton Court y la Torre de Londres, en particular, siguen siendo lugares populares para tales reclamaciones. Si bien es difícil verificar la autenticidad de estos informes, contribuyen al folclore y la fascinación actual que rodean la era Tudor y sus personajes históricos. En el Palacio de Hampton Court, los visitantes y el personal han afirmado haber presenciado apariciones que se parecen a Jane Seymour y al rey Enrique VIII. Algunos han informado haber visto una figura espectral con un vestido azul que se cree que es la tercera esposa del rey, mientras que otros han descrito haber encontrado una presencia grande e imponente que se cree que es el fantasma de Enrique. Estos avistamientos ocurren a menudo en las distintas salas, pasillos y patios del palacio. De manera similar, la Torre de Londres se ha asociado durante mucho tiempo con fenómenos fantasmales, incluidos los avistamientos de Catalina Howard y Ana Bolena. Los visitantes y guardias han informado haber presenciado apariciones, escuchado gritos o llantos fantasmales y experimentado sensaciones espeluznantes dentro de los muros de la torre. La zona conocida como la Casa de la Reina está particularmente asociada con la presencia fantasmal de Ana. Vale la pena señalar que, si bien estas historias persisten, se basan en gran medida en relatos anecdóticos y experiencias personales más que en evidencia concreta. Si estos avistamientos son sucesos paranormales genuinos o productos de la imaginación y el folclore, sigue siendo un tema de debate y escepticismo. No obstante, las historias de fantasmas continúan cautivando e intrigando a los visitantes de estos sitios históricos. Y bueno amigos, aquí termina este video sobre algunas de las historias espeluznantes de fantasmas, ejecuciones y otras tradiciones que vinculan Halloween con la época Tudor. Espero que les haya gustado, y desde ya les agradezco sus comentarios. Háganme saber si conocen de alguna otra historia de fantasma de la época Tudor que no se haya mencionado aquí. Si desean apoyar mi trabajo, pueden darle me gusta al video, suscribirse al canal o unirse a las membresías del mismo, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.